Ríos de Vida presenta al pastor Daniel García en un estudio profundo sobre Nehemías. 19 exposiciones de 30 minutos cada una que irán revelando el valioso contenido de este libro. Versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y enfureció mucho, y burlándose de los judíos, dijo delante de sus hermanos y del ejército de Samaria: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías el amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra lo derribará. Oye, Dios nuestro, cómo somos objeto de su menosprecio. Haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se han airado contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyeron Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya las brechas comenzaban a ser cerradas, y se encolerizaron mucho. Conspiraron luego todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por culpa de ellos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Y decía Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, no podremos reconstruir el muro. Vamos a leer hasta aquí nomás en la palabra de este capítulo 4 de Nehemías. Recuerden que estamos hablando sobre la restauración de los muros de Jerusalén. Recuerden el profundo significado espiritual que tiene la restauración de estos muros. Yo quiero que en todo momento tengamos presente, cuando vamos hablando de estas cosas, el significado que tienen los muros para nuestra vida personal y el significado que tienen los muros para la vida de la iglesia. A esto nos hemos referido, creo, suficientemente, pero lo vamos a tener presente todo el tiempo mientras vemos la enorme lucha sin cuartel que significaba edificar o reedificar los muros de Jerusalén. Si se tratara de los muros de una ciudad cualquiera, no estaría escrito aquí en la palabra de Dios. A nadie le importaría mucho, le podría importar a algún historiador contar algún detalle. Hay historiadores que se ocupan de todo, de todas las cosas que suceden en la vida, sean trascendentes, no sean trascendentes. Pero la palabra de Dios no se ocupa de cualquier cosa. La palabra de Dios se ocupa de aquellas cosas que son trascendentes, y lo que es importante, lo que es sumamente importante para nosotros, que tenemos que tener siempre en cuenta cuando abrimos las Escrituras, cuando leemos las Escrituras, es que toda Escritura es inspirada divinamente y útil para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, totalmente preparado para toda buena obra. ¿Verdad que cuesta a veces entender eso? ¿Verdad que a veces leemos sin darle mucha importancia a la palabra? Y generalmente cuando no damos importancia perdemos la palabra, porque no hemos puesto todo el interés y todo el cuidado que debíamos haber puesto, aunque nuestro corazón, aunque nuestra mente no esté predispuesto. Muchas veces no estamos predispuestos, pero sin embargo debemos hacerlo, como tenemos que hacer con la comida. Hay tiempos, hay estados de ánimo, hay estados de salud que no hay deseos de comer, sin embargo sabemos que el no comer termina mal, tarde o temprano va a terminar mal. Así que, ¿cuántos hay que comen con provecho, que comen con gusto, y cuántos hay
que comen aún a desgano porque saben que de ello depende su vida. Pues así es en lo espiritual. No se trata de que nos deleitemos siempre, a veces nos vamos a deleitar, a veces se abrirá el cielo para nosotros, el corazón, leer una palabra será algo precioso, impresionante, pero la más de las veces no va a ser así. Tendremos que poner nuestra atención, nuestro cuidado, nuestro empeño en leer la palabra de Dios y ojalá realmente lo hayamos tomado con responsabilidad y cada día para nosotros este libro, la palabra de Dios, sea el libro inseparable para nosotros. Ojalá. Hay muchísimos cristianos que viven sin leer la palabra de Dios por días enteros y algunos más, pero así son sus vidas. Mi hermano, si quiere conocer al Señor, la única manera de conocerle a través de su palabra y su Espíritu Santo. Sin su palabra y sin su Espíritu Santo nosotros no podemos conocer al Señor. Puede ser que le conozcamos como nuestro Salvador, que hayamos tenido una experiencia con Cristo un día y allí nos habremos quedado como los recién nacidos que no crecen ni desarrollan, pues están enfermos, están raquíticos. Es importante la palabra de Dios. Y si esto está escrito aquí en el libro de Nehemías, es porque tiene un profundo significado. Nos remitimos a los mensajes anteriores. Esta reconstrucción de los muros tiene un profundo significado, no ya para Jerusalén, ya pasó aquella historia, ya pasó aquel pueblo. Tiene un profundo significado para la Jerusalén de arriba, la cual llama la Biblia a la iglesia del Señor, que somos precisamente nosotros. Para nosotros, hay textos específicos, lo he repetido, lo sigo repitiendo a propósito cada vez. Para nosotros, dice el apóstol, han sido escritas estas cosas. Para nosotros, para nuestra enseñanza, aprovechémosla. Comamos de la palabra, bebamos de la palabra, comamos de lo que dijo Jesús, comamos de lo que dijo Dios y recibamos lo que dijo el Señor. Cada día una parte, poniendo todo nuestro interés en que Dios nos hable, y Dios nos va a hablar a través de su palabra y por la obra maravillosa de su Espíritu Santo que mora en nosotros, que dice que está con nosotros para siempre, que no se separa de nosotros y que esa unción que está en nosotros, que es la persona del Espíritu Santo, esa unción que está en nosotros nos lleva a toda verdad. Interiormente a medida que vamos recibiendo la palabra del Señor. Pero este capítulo 4 es un capítulo de mucha lucha. Es un capítulo donde empiezan los enemigos los enemigos que se habían burlado, que en el capítulo 2 habían menospreciado, se habían reído de lo que estaban haciendo los judíos, y todavía en el capítulo 4 sigue llamándole todavía débiles judíos. Y todavía emplea un ejemplo que los humilla más. Delante del ejército, Sanbalat dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? Y alguien dice, si una zorra se posa sobre el muro, se derrumbará, ridiculizando lo que está haciendo el pueblo de Dios. Porque generalmente lo que hace el pueblo de Dios no es grandioso, es sencillo, pero es de Dios. Y eso es lo importante. Triste es cuando el pueblo de Dios quiere hacer cosas grandiosas por su propia cuenta, porque entonces se desvía del camino, porque entonces deja su confianza en Dios. De manera que muchas veces la obra del Señor es tan sencilla, reunirnos cada día o cada domingo, venir de distintos lugares, algunos hacer muchos kilómetros, venir para cantar canciones de alabanza al Señor, venir para oír la palabra del Señor, venir para relacionarnos los hermanos, por más bonito que sea, por más buen espíritu que haya, que es hermoso tener comunión entre los hermanos, no es una cosa asombrosa, ¿verdad? Es una cosa a veces de rutina, unas veces hay que ver lo que uno siente cuando toma el tren o cuando toma el coche para venir, para hacer tantos kilómetros. Acá hay hermanos que hacen cada domingo 260 kilómetros, empezando por el hermano Josué, para poder estar entre nosotros y poder compartir lo que el Señor tiene para darnos.
y no vemos ningún rayo del cielo que caiga, ni que parte las baldosas, ni que sacuda el edificio, pero la palabra de Dios viene, la presencia de Dios viene, el Señor está, la palabra es dada, su pueblo es edificado, nosotros somos edificados, estamos perseverando en el camino y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, dijo Jesús. Y eso no es asombroso. Que alguien sea libre del pecado, muy pocos se asombran. Puede ser que los parientes, los que sufren las consecuencias de tener a alguien en la familia que está metido en el pecado, es una tristeza tener a alguien en la familia que está metido en el pecado. Pero la familia se puede alegrar porque que hayamos sido librados del pecado significa que empezaremos a ser una fuente de bendición para nuestra casa y para nuestra familia. Pero a los demás, ¿qué le importa? Puede ser algún vecino si lo tenemos mal, puede ser algún compañero de trabajo que aguanta nuestro mal genio y las situaciones por las que pasamos, pero en los periódicos no sale, en los diarios no sale que fulano de tal ha sido librado de sus pecados, ¿verdad que no sale? Que un borracho ha sido librado de la bebida, que un adúltero ha dejado de adulterar, que un hombre que es infiel en su casa a partir de ahora es fiel por la gracia de Dios, que ahora puede decir que no al pecado y tiene autoridad para decir que no y para vivir sin pecar en aquellas cosas que caía continuamente. ¿A quién le importa? En los periódicos, en los diarios sale otra cosa, salen los crímenes, salen las guerras, sale cuando termina una guerra, todo cosas fabulosas, pero lo fabuloso, lo tremendo, lo importante es que nuestra vida vaya siendo edificada por el Señor, vayamos conociendo la verdad y la verdad nos vaya haciendo verdaderamente libres. Aún en la iglesia corremos ese riesgo. Es más lindo poner las manos sobre la cabeza de alguien, ordenar en el nombre del Señor que alguien sea librado, que bien puede ser librado en el nombre del Señor, alguien que está poseído, por la gracia de Dios puede ser librado, que ver una vida que persevera día a día en el camino del Señor y va siendo silenciosamente librado de aquellas cosas y profundamente librado y llega a conocer la libertad de Dios y para Dios. Así que se dan cuenta que el concepto que hay en el mundo es distinto que el concepto de Dios y que el concepto que hay en muchos hermanos en la iglesia es distinto que el concepto de Dios. Y eso es muy grave, porque estamos teniendo una idea de la obra de Dios y Dios tiene otra, y yo quiero tener la que tiene Dios, no la que tengo yo, ¿verdad? Porque esa es la que va a prevalecer. Aleluya, bendito sea Dios. Así que los enemigos en el capítulo 2 menospreciaron, y en el capítulo 4 también, la obra de estos débiles judíos. Podían reírse de ellos, y a la verdad, por cierto, lo hicieron, se rieron de ellos. Los menospreciaron frente al ejército enemigo, fueron menospreciados, fueron ridiculizados. Pero tengamos cuidado, mis hermanos y mis amigos, darle valor a las cosas que tienen valor, no sea que un día nos demos cuenta que nos hemos equivocado el camino y le hemos dado valor a las cosas que no tenemos que darle valor. El mundo le da valor a unas cosas. A veces en la iglesia le damos valor a ciertas cosas. Pero lo que interesa es lo que Dios le da valor y en eso empeñar nuestra vida, nuestra fe, nuestra familia, nuestro hogar y nuestra congregación, ¿verdad? De manera que es interesante que ahora lo que cuenta el capítulo 4 es que no solamente se burla el enemigo de la debilidad del pueblo de Dios, sino que ahora se enfurecen. No es tan débil el pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a permanecer para siempre. La obra de Dios es indestructible. Sí, pero yo sé una iglesia que se destruyó, pero no sabemos si era la obra de Dios. Ni sabemos lo que el Señor ha hecho con todas esas partes. Los que son suyos, Él los conoce y los guarda. Están en sus manos. Y nadie los puede arrebatar de sus manos. Y dice, mi Padre que me los dio mayor que todos es, y nadie los puede arrebatar de las manos de mi Padre. Así que tiemble el enemigo. Tiene razón de enfurecerse. Se burlará por un tiempo, pero tarde o temprano se enfurecerá. Si no se doblega, si no acepta la realidad, si no se rinde ante Dios, ante el único que tenemos que rendirnos,
donde empieza la verdadera sabiduría humana, el principio de la sabiduría, es el temor del Señor. Si el enemigo no se rinde al Señor, porque las puertas están abiertas para que pueda encontrarse con el Señor, todo aquel que quiera venga, dice la Biblia. Dios no excluye a nadie. La oferta de salvación es para todo aquel, todo el mundo, todas las épocas, todas las edades, todas las razas, todas las situaciones. Para aquellos que se resistan a aceptar el mensaje de salvación, se van a enfurecer cuando vean la obra de Dios crecer. Lo que pensaron que era una tontería, de lo cual se burlaron, se rieron, se van a enfurecer, se van a enfurecer. Llegó un momento que se enfurecieron. ¿Por qué se enfurecieron? Porque no era una tontería la obra de Dios. Ellos sabían que no era una tontería y empezaron a temer que la obra de Dios creciera. Mientras la obra de Dios estaba semidestruida, mientras Jerusalén estaba abandonada, mientras había debilidad, flaqueza y no había fuerzas para la alabanza, no había fuerzas para la palabra, no había fuerzas para la predicación, el enemigo estuvo tranquilo y no lo molestó todos esos largos años. Comerciaban, tenían una buena relación, algunos de ellos hicieron parentesco, pero cuando la obra de Dios empieza a prosperar, cuando hay alabanza en la iglesia y Dios es glorificado, cuando la palabra empieza a ser predicada y llega al corazón de los hombres, los muros empiezan a levantarse, porque los muros son la palabra de Dios que hace en la vida del pueblo de Dios. Los muros empiezan a levantarse, el enemigo se enfurece. Ahora ya no es más pasivo, ahora no deja pasar. Habían pasado como 140 años que no se preocuparon mayormente de lo que pasaba en Jerusalén. Ahora sí se empiezan a preocupar, porque esto es muy grave, la obra está creciendo y es un peligro para los enemigos del Señor. Y la respuesta vemos en versículos 4 y 5, la oración de Nehemías. Y van a ver, cada vez que viene un ataque del enemigo, inmediatamente Nehemías ora. Que por supuesto no eran solamente esos 2 minutos de pronunciar esta frase que encontramos escrita acá. Estoy seguro que la vida de Nehemías era una vida de oración. Era un hombre que supo estar varios meses en ayuno y oración, clamando a Dios por su pueblo cuando estaba en la capital del reino. Ahora lo sigue haciendo en medio del trabajo. Hay cosas que no se puede prevalecer a menos que sepamos ayunar y orar en el Señor. Que nos metamos seriamente con el Señor a ayunar y orar y a pedir por cosas concretas como le pidió Nehemías. Pero la obra sigue avanzando, versículo 6, y el enemigo se une. Fíjense que generalmente hablamos de unidad en la iglesia, porque Dios quiere que su pueblo sea uno. Y algún día ese milagro se va a operar también, porque eso es un asunto del Señor. Es un asunto en el cual está comprometido el Padre después que Jesús le oró y le pidió: Padre, aquellos que me has dado quiero que sean perfectos en unidad. Amén. Pero el enemigo también se une cuando hay circunstancias que lo aconsejan. No se olviden que en un día se hicieron amigos 2 enemigos, que eran muy enemigos. ¿Sabe quién eran? Pilato y Herodes. Y se hicieron amigos por causa de Jesús. Lo tenían a Jesús como una pelota, lo mandaban para un lado, para el otro, porque se lo querían sacar de encima. Y se hicieron amigos por esa causa. Los 2 estaban en contra de Jesús. Qué unidad espantosa esa, qué unidad espantosa, qué unidad terrible. Se une el enemigo, 2 que posiblemente estaban dispersos, a lo mejor ni se podían ver, ahora se unen porque hay un propósito: atacar al pueblo de Dios, atacar la obra de Dios. ¿Sabe que a veces pasa eso en las iglesias? Hay gente que se complota con otros, que no se podían ver, yo lo he visto con mis ojos, que no se podían ver, y entran en conversaciones como los políticos para conseguir derribar aquella obra pequeña que empieza a levantarse. Antes que se levante la vamos a derribar. Qué triste unidad, ¿verdad? Qué triste unidad, qué triste unidad. Se unen, se encolerizan y conspiran. Hay que tener en cuenta que
estos dos pueblos estaban bastante relacionados, incluso había parientes, había quien había emparentado con la hija del gobernador del otro lado, del enemigo, y estaba entre los sacerdotes. Así que iban, venían, traían, llevaban, había una relación impresionante, que no se podía destrabar la cosa, y había conspiración, había hermanos que conspiraban contra el propio pueblo de Dios. Qué feo que suena eso, ¿no? Conspirar contra el pueblo de Dios. Y razones hay siempre, ¿eh? Razones hay siempre. Miren, cuando damos rienda suelta a nuestra naturaleza carnal, siempre encontramos razones para hacer cosas en la iglesia que a mí me parece que son mejores. Pero sabe que en toda iglesia que se precie ser la iglesia del Señor, hay una cruz, en donde como pueblo de Dios tenemos que morir cada día. Pero a mí me parece, pero tendrían que ser así las cosas, pero como he muerto con Cristo, apoyo el trabajo que se hace y la obra sigue adelante. Hay iglesias que no tienen la cruz, la tienen quizá en el púlpito, la tienen afuera, pero no la tienen en su corazón. Cada uno quiere hacer su propio derecho, cada uno quiere hacer su propia voluntad. Piensa que así va a agradar a Dios, y para agradar a Dios hay que pasar por la cruz, hay que entregar la vida. Cada vez que hay un conflicto, se arregla pasando por la cruz, ¿sabías? Se arregla pasando por la cruz. Ya está solucionado. Si soluciona o no lo que a mí me parecía, no sé, pero está solucionado mi problema. Yo estoy con Cristo juntamente crucificado, y no vivo yo ya yo, sino vive Cristo en mí. Aleluya. Bendito sea el Señor. Versículo 9, vuelven a orar y hacen guardia. Es interesante, velan y guardan, velan y trabajan, hacen guardia. Nos hace acordar aquel texto: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne se enferma. No es suficiente orar solamente. Hay gente que ora mucho, pero no está en guardia. No anda con cuidado, no con temor, con angustia, sino con cuidado, con temor de Dios, con temor de descarrilarnos, con temor de apartarnos sutilmente. Dejo entrar un pensamiento, doy lugar a ese pensamiento, se va formando en mi vida algo y me estoy apartando del Señor. Velad, tengo que velar. No solamente orar, sino velar. Yo he conocido gente que ha orado, pero muchísimo en su vida, y sin embargo su vida ha sido un fracaso. No es suficiente la oración, tengo que velar, velad y orad. Pero también tengo que orar. Si velo solamente me voy a cansar. Si solamente en mi vida estoy cuidando mi vida, andando en el temor del Señor, cuidando mis pensamientos, cuidando cómo camino delante de Él, y no tengo una comunión con el Señor, o hago oraciones que no siento al Señor, hago oraciones que son de rutina, de boca para afuera, mi corazón no es afectado. Mi corazón tiene que ser afectado cada vez que oro al Señor. Oro con mi espíritu, con mi corazón, con mi mente, pero con mi corazón. Abro mi corazón, me acerco a Él en humildad, humillándome, y me acerco a Él, y Él se acerca a mí, ya está junto a mí. Y eso cambia mi vida, da fuerza a mi vida. Velad y orad. Ellos están trabajando y velando y orando junto al muro. Y en medio de este trabajo, en medio de esta lucha sin cuartel, el enemigo bien plantado, queriendo hacer su esfuerzo supremo si pudiera para detener la obra de cualquier manera, hacer posible que Nehemías se borre del mapa, porque ahí tiene un nombre, la obra tiene un nombre en ese momento, se llama Nehemías. El único que es capaz de levantar los muros es Él, porque Dios lo ha traído para eso. Y van a trabajar, incluso luego lo van a amenazar, y van a procurar desacreditarlo, y van a procurar incluso matarlo. Mientras está así el enemigo, surge un problemita en medio del pueblo de Dios, y los de Judá dicen: ya no damos más. Tanta ofrenda, ya no damos más, Tanta ofrenda, y después más ofrenda, y después abrir la casa, y después poner la vida, ya no damos más. Ya no damos más. Versículo 10. Dice así:
la palabra. Y decía Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, no podremos reconstruir el muro. Y los líderes se encuentran con el fuego cruzado, el fuego que viene de afuera y el que sale de adentro. Si es triste que el mundo nos persiga, si es difícil a veces experimentar persecuciones, nunca es fácil, nunca es lindo, a nadie le gustan las persecuciones, si a alguien le gusta o porque es tonto o porque la persecución no es persecución, ¿verdad? Pero las persecuciones son desagradables, tienen aspectos desagradables. Qué triste es cuando la lucha está instalada dentro de la iglesia, está instalada en nuestro corazón, cuando formamos parte del pueblo pero no estamos 100%. Bueno, yo estoy, hasta aquí llego, más de aquí, a mí no me pidan, ¿No se dan cuenta que ya no damos más? Siempre pidiendo dinero, siempre pidiendo que abramos nuestra casa, siempre pidiendo que nos congreguemos. Ahora que también traigamos los niños al culto y no los dejemos en libertad, que retocen mientras estamos en el culto. Tanta carga, no damos más, no damos más. No damos más. Siempre hay quienes hacen la obra y tienen muy poca comunión arriba. Y si no hay comunión arriba te vas a cansar, te vas a cansar. Un momento no vas a dar más. El que te renueva es el Señor, el que te da las fuerzas cada día. No aquí en la cabeza, aquí en el corazón. Cuando oramos, abrimos el corazón. Señor, ya desfallezco. Este paso me parece que ya no lo puedo dar. Pero me humillo y te pido que me ayudes. Y vas a salir de la presencia del Señor como si nunca te hubieras cansado. Vas a andar otra milla y otra milla y otra milla. Vas a andar 40 días y 40 noches como Elías después de haber sido reconfortado por el Señor. Dice, Señor, quítame la vida, ya está bien, ya hice demasiado. Quítame la vida, ponte a comer, tonto, ponte a comer y toma rápido porque ahora tienes una tremenda tarea, te esperan 40 días y 40 noches que tienes que caminar. Y nos caminó y hizo todo lo que tuvo que hacer. Y el Señor se lo llevó cuando ya había acabado su obra. Qué lindo, Qué lindo. Decía el apóstol Pablo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Todo estaba programado para eso. No llevaba a nadie por delante, no atropellaba a nadie. Convencía con la palabra, con el poder del Espíritu Santo. Y los que no se convencían, pues se lo ponían, pero seguía adelante. Tenía una cosa muy clara, sabía para dónde iba, sabía cada día para qué vivía, qué propósito había. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Qué hermoso. Qué hermoso tener claro en la vida para qué vivir, ¿no? No vivo para trabajar, no vivo para tener familia. Todo eso está muy bien, todo eso es muy hermoso, pero la razón para vivir es Él. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Presentó al pastor Daniel García en esta exposición del libro de Nehemías, Ríos de Vida.